Hoy estuvimos con Jaime Dangond, músico, rey vallenato, una personalidad increíble, además es ingeniero químico. Nos cuenta un poco de cómo se mezclan esos dos mundos, ese mundo de ciencias exactas, esa sensibilidad propia de un juglar. Nos cuenta de la vida en el Valle de Upar, nos cuenta esas historias de antaño y podemos compartir alrededor de dos buenos tragos y de excelente comida, esas historias que nos harán recordar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra infancia y, ¿por qué no?, conectar con esa Colombia que a veces no conocemos. Jaime, ¿cómo estás? Hola, bienvenido al Visaje Hamburguesería. ¿Te gustaría subir, que nos comamos algo, tomarnos algo y hablar sabroso? Listo, va para esa pues. Vamos. Vamos. Pero yo creo que hay una forma de entrar que no se compara con ninguna otra. Tenemos un rey vallenato, y ¿cómo va a entrar un rey vallenato sin un gran acordeón? ¿Te le mides a entrar tocándonos un poquito? No estaba preparado para esto. Yo sé que no, pero toca usar de ti. De una vez, armados. De una vez. Entramos armados de una vez. Claro que sí. Y que se prenda lo que Y tenga que tú prender. adelante, claro que sí. Bueno, ¿cuándo empiezo a tocar? Ya. Cuando tú quieras. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa parranda, que es tan amable, toquenla otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira, sabe la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro del Guajira. Jaime, bienvenido. Es un Rafa, gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. No, es un gusto. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal estuvo tu día? Bien, fue un día muy tranquilo como todos mis días. ¿Y cómo viene terminando la semana? ¿Agitada, tranquila? Bueno, ha sido una semana como con sus altos y bajos, pero bien, en general bien, porque todo está en la actitud que le pongamos a las cosas. Me gusta mucho tenerte acá porque tienes una historia muy interesante y a veces es difícil saber por dónde empezar, pero creo que me gustaría empezar con una anécdota tuya, y es los acordeones de papel. Pues bueno, yo desde niño siempre he estado en la música, en ambientes musicales, por mi familia, por todo lo que rodea mi región, mi entorno. Cuando niño dibujaba acordeones de papel, era bonito. Bueno, no los dibujaba, los fabricaba. Claro. Entonces, uno toma la hojita y va haciendo los pliegues, los plices y le dibuja los botones, ¿no? Y entonces ahí a hacer que está años sonando. tenías? No, pues yo creo que, no sé, estaría en primaria, en kinder, en preescolar, ¿sí? Sí. Además que allá también era muy fácil ver acordeones de juguete, porque a todo el mundo le compran un acordeón de juguete. ¿Y qué te llevaba a eso? ¿Tu contexto familiar o por qué estás pensando en acordeones tan chiquiticos? No era solo en acordeones, era en música. Okay. Era en música. Yo tengo un tío por parte de mi mamá que se llamaba Octavio Daza, compositor. Claro. Entonces, mi imagen de la música era una foto enorme, grande, que había en la sala de mi tío Octavio.
Ok. ¿sí? Y prácticamente escuchar a mi mamá, escuchar a mi papá hablando de que el tío Octavio hizo tales canciones y las ponían. Fuera de eso, tal persona que compuso una canción, ese también es familia tuya, y mira este que canta es amigo mío, mira que él alguna vez nos visitó, y así, o sea, todo giraba como en torno a la música. Como te digo, en mi región es eso, la música hace parte de todo, está en todas partes. De pronto, cuéntanos de qué región estamos hablando. ¿Estamos hablando de Valledupar? Si estamos hablando de una región que se llama el Valle de Upar, Ok. porque Valledupar es la ciudad. Ok. El Valle de Upar es una región que está, aquí tienes la Sierra Nevada de este lado, Ajá. aquí al frente tienes la Serranía del Perijá, Ajá. y por ahí te pasa el río Cesar, por ahí está el río Guatapurí, está el río Vadillo, no muy lejos del Magdalena. Entonces, yo nací en Valledupar, porque allá todo el mundo nace en Valledupar, que es donde está el hospital grande. Claro. Pero en realidad soy de San Diego Cesar, Ok. donde viví toda mi infancia, toda mi niñez. Mi papá es de San Diego Cesar, pero mi mamá es de Patillal. Y ese es mi otro pueblo, yo tengo doble nacionalidad. Entonces, Patillal y San Diego están en los extremos de Valledupar. O sea, Valledupar está en la mitad. Yo iba al colegio en Valledupar, Okay. por ejemplo. Y el fin de semana, Patillal. Okay. Entonces, en esa región, imagínate, si tú escuchas las canciones, mencionan todos esos pueblos. Claro. Valledupar, La Paz, San Diego, Patillal. Entonces, por donde caminaras, por donde metieras la vista, había música vallenata, habían acordeones y guitarras. ¿Qué tal es crecer en ese ambiente? Pues me parece como mágico, pero lo vine a sentir fue ya cuando fui mayor. ¿Qué edad estamos hablando? Estamos hablando ya cuando me fui a Bucaramanga. ¿Viviste en Bucaramanga? Sí, yo viví en Bucaramanga, hice carrera universitaria en Bucaramanga. Cuando yo voy a Bucaramanga, que me doy cuenta la influencia de la música vallenata, ¿sí? Y que hablaban de personas con esa admiración de compositores, cantantes. ¿Con la que tú creciste? Sí, con los que yo pasaba por la casa. Llegaban a la casa a tomarse un tinto, a saludar, o de pronto a una parranda, o íbamos a cualquier casa de amigos nuestros, o prácticamente a visitarlos a ellos también. Y yo decía, ¿podemos aterrizar con nombres como para que las personas puedan imaginarse esa escena? en Patillal, por ejemplo, pasaba Diomedes Díaz. ¿Qué? Patillal es al lado de la Junta. Ajá. Prácticamente la Junta y Patillal, la Junta queda en La Guajira, Patillal en el Cesar. Entonces son dos pueblos amigos, vecinos, y Diomedes pasaba por ahí a visitar su carrizal, a visitar a su gente, tenía finca, y de repente por ahí va Diomedes. Y Diomedes llegaba, pasaba, se bajaba, saludaba, y sí, ahí está Palmina, es mi mamá. Palminita está ahí, sí, sí, llegaba y saludaba. Ahí está Luciano, sí, sí. Y seguía, por ejemplo. En San Diego era fácil ver que llegaba el maestro Rafael Escalón. Además, en San Diego vivía Leandro Díaz. Claro. El maestro Leandro Díaz vivía en San Diego. En San Diego vivía el maestro Carlos Huertas, que vivió unos años también. Entonces, podemos decir que yo estaba en el epicentro de las parrandas donde se reunían grandes maestros, y para mí eran normales verlos, escucharlos, y lo más lejos que podía llegar era que mi papá o mi mamá dijeran, ah, sí, es que él es amigo mío, algún día te lo presento. Qué increíble. Entonces, cuando yo fui a Bucaramanga, fue que yo dije, uy, yo de verdad que sí, como que vengo de una zona mágica donde ocurrieron cosas especiales. Claro. Pero niño no me di cuenta. Es que yo creo que eso pasa mucho cuando uno
está metido en la magia, a veces uno la normaliza y uno ve todo tal vez como un paisaje, pero cuando uno sale de ahí y se da cuenta de otros contextos y de otras realidades, es cuando uno se da cuenta de lo afortunado que en el fondo uno es o uno fue. Claro, sí. Y una parte importante que también de esa niñez, por ejemplo, el maestro Jorge Oñate. Jorge Oñate, tengo una cercanía con él porque hay una tía por parte de mi padre casada con un tío de Jorge Oñate, entonces tenemos primos en común. Qué increíble. Y tengo otro tío, hermano de mi papá, casado con una prima hermana de Jorge Oñate, entonces claro, Oñate a todos los de mi familia les dice primo porque tenemos tantos primos en común, les decía porque ya falleció. Entonces, era fácil. Claro. Era sencillo. Rafael Orozco también vivió en San Diego y mi papá era amigo de Rafael Orozco también en esa época, que Rafael Orozco era un muchacho que apenas empezaba. Entonces, sí, o sea, hablar de eso, cualquiera lo escucha y dice, no, este señor está hablando paja ahí. Yo estoy embelesado, yo me imagino todo eso y digo, qué espectáculo, qué gran lujo. Sí, eso es una fortuna. Sí, de verdad que sí, me siento orgulloso y preciso. Cada vez que miro atrás, yo digo, uy, tuve la fortuna de conocer a los que empezaron con esto. Que en esa época eran jóvenes, yo era un niño, habían unos maestros ya mayores. Por ejemplo, tuve la fortuna de conocer al viejo Emiliano Zuleta, el papá de los Zuleta, también Poncho y Emiliano, amigos de mi papá y de mi mamá, amigos de la casa. Fácilmente te los puedo mencionar. Conocí al viejo Lorenzo Morales, claro. Que Emiliano le cantaba en La Gota Fría y era más famoso Morales porque tú eras Moralito. Claro. Y el que lo escribió fue el viejo Emiliano echándole vaina, ¿no? Claro. Y todo eso se daba precisamente por eso, porque como habían esos personajes en esos pueblos icónicos de la música vallenata, eran parajes de parranda, ahí se inspiraban, ahí de pronto tenían una novia, iban y le cantaban, iban y le visitaban y como pretexto pasaba por mi casa y saludaba. Claro. Oye, y cuéntame un poco de esas parrandas. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes de esas parrandas? ¿Algo que nos quieras compartir? Mira, yo tengo una anécdota que yo creo que en vivo nunca le he contado. Estábamos en Patillal. Ajá. Había una caseta, porque antes los conciertos que vemos hoy se llamaban casetas. Claro. Y cantaba Diomedes Díaz con Cocha Molina. Ajá. Y llegó a mi casa de Patillal Cocha Molina y llegó Juancho Royce. Que Juancho Royce en ese momento estaba sin grupo. No estaba tocando con nadie. Había dejado de tocar con Oñate hace un par de años. Y estaba así como dedicado a otras cosas. Y yo estuve en medio de Juancho Royce y Cocha Molina. ¿Sí? Y la anécdota, pues, aparte de estar ahí, claro. allá siempre hay como los jardines y entonces la idea es que riegan las maticas del jardín. Mi mamá había dejado la manguera por allá regando el jardín. Y yo de niño necio llegué y cogí la manguera y bañé a Cocha Molina y a No lo puedo creer. ¿Y se iban a presentar ahí al momentico? Claro, sí. ¿Qué te dijeron? No, pues la gente riéndose de ver como la ocurrencia del niño. Claro, ¿sí? claro. Y yo tengo ese recuerdo en mi mente, el flash, como una fotografía vieja, claro, de ver a Juancho Roy y a Cocha Molina. De la bañada con la manguera no me acuerdo, eso sí me lo contaron. Pero sí recuerdo ese día. Es claro. como el recuerdo más lejano de mi niñez. No tenía yo idea de que iba a hacer música. O sea, no tenía idea que me iba a dedicar yo a esto. ¿Cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a la música? Bueno, eso fue un descubrimiento como con el tiempo. Yo veía los acordeones, yo veía
caja, guacharaca, y yo cogía la cajita, cogía la guacharaca, cogía el acordeón, cantaba. Yo hacía lo que fuera para estar en las parrandas. Claro. Y sin darme cuenta, aprendí a contar chistes. Y mucho tiempo después me di cuenta, porque me lo dijo el mismo Rafael Escalona, que el contador de chistes era más importante hasta que los músicos de la parranda, porque era el que hacía reír a todos. Entonces, claro, mi papá y mi mamá a veces estaban por ahí, había una reunión o algo, y yo me iba con ellos y contaba el chiste. Y entonces estaba pendiente que no, que va a cantar no sé quién, que este y que lo otro. Escuchaba música a la par de mi papá. Y él me iba contando, me iba diciendo, pero yo, digamos que el primer contacto que tuve con público fue de orador. De orador. Increíble. Al principio te contaba, mi tío Octavio, él falleció y mi mamá, como un legado, ella donaba un trofeo a los concursos de la mejor canción inédita de festivales de la región. Entonces ella me llevaba así con esta misma ropa. Y entonces yo iba con el trofeo y yo decía unas palabras y ella me decía, bueno, hijo, tú tienes que decir que esto es una donación, y yo llegaba y decía mi discurso y la gente me aplaudía. Ese fue el primer contacto con el ¿Y te público. gustó? ¿Te encantó? Y me gustaba, o sea, me encantaba porque era como, me sentí una estrella, ¿no? Claro. Me sentí una estrella. Y luego, mi hermano mayor, que se llama Luciano, él empezó a tocar la guitarra. Y a mí me gustó mucho. Tenía yo por ahí, no recuerdo, 8 años, 7 más o menos. Y entonces yo me le pegaba a la clase de guitarra, pero la guitarra, claro, mis dedos no alcanzaban a hacer sonar la guitarra. 8 años. Entonces, el maestro de guitarra le dijo a mi mamá, mira, el niño tiene buena actitud, tiene buen oído, sí, le gusta cantar y pone bien la manito en la guitarra, hace bien la posición, pero no le suena. Entonces si me tomaban una foto decían, uy, ese niño es un prodigio, pero si me escuchaban no me sonaba. Claro. Entonces el profe Hugo Araujo se llamaba el maestro, también un gran maestro, compositor y... Uy, caramba. Te traen una vida. Para ti. Gracias. Y para ti, Rafa. Gracias. ¿Esto qué es, Rafa? Bueno, aquí te traigo Dulce Pecado, de acá de la casa de El Visaje. Entonces, ¿qué trae Dulce Pecado? Entonces trae crema de whisky, amaretto y licor de café. Eso es muy delicioso para ti. ¿Listo? Muchas gracias. Nos recomiendan también mucho acá un licor que es tradicional de acá, por si lo quieres probar, que se llama limoncello. Lo hace Juan, que es el socio del Visaje. Si lo quieres probar, es rico. Yo quisiera como algo de aquí. Perfecto, entonces que te traigan un limoncello. Entonces nos estabas contando que estabas como en las clases, pues veías las clases de tu hermano de guitarra, sí. Y el profesor le dijo a tu mamá, tiene buena actitud, tiene buen oído, y ahí quedamos. Sí, entonces, claro, fue como una frustración, porque ahí el profe me rechazó, entre comillas, pero era como que déjalo que crezca un poco. Claro. Para que él tenga fuerza y hace sonar la guitarra. Listo. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo estudiaba en el Colegio Colombo Inglés de Valledupar. Y mi tía Emilia Daza, que también es compositora, vivía al frente. Entonces yo cruzaba la calle y esperaba a mi mamá donde mi tía. Entonces el esposo de mi tía Emilia, Heriberto Arredondo, un día me sacó un acordeón. ¿Sí? Y me pareció bonito el instrumento y él estaba como aprendiendo y yo le dije, préstamelo. Entonces, claro, el acordeón, a diferencia de la guitarra, el acordeón a cualquiera le suena, ¿no? Claro. Entonces yo empecé a darle y el acordeón era de mi tío Julio César Daza, que también es compositor, rey vallenato de canción, y lo dejó allá donde mi tía.
y yo empecé a tocar. Ese fue mi primer contacto con el acordeón. Mi primer contacto con el acordeón. Entonces, ahí como que cambió un poco el gusto porque la guitarra para mí era como algo... Estorboso, Sí, grande. imposible. Yo no lo podía hacer sonar bien. Y claro, mi hermano mayor aprendió muy bien y se le escuchaba bonito y a mí me encantaba escucharlo, pero yo lo iba a hacer y ya. Entonces, claro, yo con el acordeón ahí me entretenía y yo creo que quizás ahí fue que empecé a dibujar los acordeones. Claro. Ese acordeón yo me lo llevé para mi casa. Sí, me lo prestaron y mi hermano mayor también empezó a aprender con el acordeón porque de verdad es que sí fuimos como muy inquietos con la música. ¿Cuántos eran ustedes de hermanos? Nosotros 4. Mi hermana mayor, que se llama Leonor, Luciano, en su orden sigo yo, y el menor, que es Lucas. Okay. Entonces, prácticamente fue como el primer match, eso. No te puedo decir que aprendí grandes cosas, no, pero sí había como el gusto. Te interrumpo. Este es para ti. Muchas gracias. Limoncello. Y este también es para ti. Carajo. Es el maduro. Es una delicia. Dios mío. Esto es con todo salud. Salud. Me encantó el sambuca, me encantó el limoncello y ahora vamos a probar el madurito barbecue. Eso, muy bien. Para mí es uno de los platos más ricos de acá porque esa carne del visaje es una delicia. Bueno, pero por supuesto, está espectacular y ya yo había venido aquí y esa carne yo la había comido. Es muy buena. La combinación con el maduro sí es nueva para mí. Claro. Y está buenísimo. Claro. Buenísimo, buenísimo. Oye, aprovechando este momento, foodie, cuéntanos un poco, y lo que nos contaste del dulce de infancia, cuéntanos un poco de esos sabores de infancia, porque para mí la comida de la costa, yo creo que es la comida más rica de Colombia. Tiene unos sabores increíbles, el mote queso, los bollos, el pescado frito. No, puedo seguir aquí toda la noche, es una delicia todo lo que está allá. Sí, de verdad que la gastronomía colombiana es muy rica, pero personalmente por ser de donde soy, la comida de la costa es espectacular. Eso a veces yo llamo a mi mamá y entonces me dice, no hijo, aquí estamos tranquilos. Me tocó hacer cualquier cosa ahí de almuerzo porque no hemos hecho mercado y entonces empieza a nombrar. Hice un arroz de fideo con carne mechada, hace 2 plátanos maduros que habían ahí, un pedacito de queso y eso para mí es mejor que cualquier cosa. Claro. Y ella lo dice como con esa... Sí, con ese dejo. Sí, con ese dejo. Entonces, claro, pero eso allá, hecho por ella, en su casa, para mí no tiene igual. O sea, no tiene igual y pueden venir las estrellas Michelin que quiera, el Masterchef, el que quiera, pero para mí eso es... ¿Cuál es tu plato favorito de tu mamá? Hay uno que ella normalmente me hace de desayuno cuando llego, que es hígado sudado con arepa limpia o con yuca. Esa vaina para mí es... Y el chivo en todas sus presentaciones también. Chivo, qué espectáculo. Hay un arroz que le decimos nosotros arroz de asadura. ¿Sí? Que asadura es como el hígado, las vísceras del chivo. Y a veces también le echan del cerdo, pero son más del chivo. Esa vaina es. Entonces, un plato de arroz de asadura con un pedazo de chivo guisado o asado. Oye, ¿y eso se consigue? O sea, si uno va al Valle de Upar, ¿uno consigue arroz de asadura? Sí. ¿Dónde rico? Aquí hagamos publicidad del Valle de Upar. No, pues ahora van a decir, este lo encaminó para darle publicidad a un negocio familiar. Pero sí. Hay un restaurante allá en Valledupar que lo fundó un primo
que ya falleció hace un par de años, Nico Arredondo, y que quedó a cargo de mi tía Emilia y de mis primos Diego, de Heriberto. Y tú allá consigues el chivo en todas sus presentaciones. Espectacular. Está ese arroz de asadura, chivo asado, chivo guisado, costillas de chivo, friche, toda esa vaina, pero que valga la publicidad. Chévere. ¿Y Se cuándo llama vale? Guayunaiki. Guayunaiki. Guayunaiki, sí. Chévere. Y una pregunta, ¿cuándo es sabroso ir a Valledupar? En cualquier momento. En cualquier momento. Sí, yo soy de una teoría que esa es mía propia, que Valledupar tiene dos momentos. Dos momentos. Uno, el Festival Vallenato, y otro, el resto del año. Entonces, claro, ir al festival, por supuesto, hay que hacerlo. Pero quien va al festival solo se va a llevar el festival. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es una situación atípica. O bueno, no es típica porque es periódica. Todos los años es el festival en la misma época y todo, pero no tiene nada que ver con lo que es Valledupar. La cultura. ¿Por qué? Porque fácilmente Valledupar debe tener 500,000 habitantes o más y te pueden estar llegando 40,000 personas, 50,000 personas y claro, o sea, todo está lleno, no se puede caminar como normalmente se camina, no puedes como disfrutar de la gente de allá porque fácilmente estás hablando con puro forastero. Claro. Fácil, porque además el festival tiene eso, que como la música es tan colombiana, eso lleva demasiada gente, de todas partes, por supuesto de fuera del país también. Entonces, cuando tú vas a Valledupar en otra época, ahí es donde tú sientes de verdad la magia de esa región. Y además que te puedes mover, puedes visitar, puedes sentarte en una puerta toda una tarde a ver pasar la gente debajo de un palo, escuchar los cuentos. Allá cualquier persona en esos pueblos nuestros, cualquier persona llega a contarte una historia cotidiana, cualquier cosa, y te puede hacer reír todo el día. Qué bueno. Por la gracia, y son, o sea, y tú te pones ya en mi modo citadino, en mi modo científico, analiza la situación y te dices, pues, eso no es nada, eso es cualquier cosa, pero te llegan a contar con esa emoción. Claro. Y mira que a la hija de fulanito le pasó tal cosa y el papá, tal. Y uno como, y se ríe uno de esa vaina. O sea, entonces por eso te digo, son dos épocas. Y les recomiendo a todos los que estén viendo esto que no hayan ido a Valledupar, que vayan y que conozcan los pueblos. Y que lo hagan en dos momentos. En festival y luego en una época cualquiera que no haya. Cualquiera. Exacto, porque así van a sentir la verdadera magia de la región. ¿Hay algún mes que tú dices vaya este mes o cualquiera? No, cualquiera. Yo tengo, en mi caso personal, trato de ir siempre en festival. Siempre en festival porque es un compromiso, además, como rey vallenato. Pero como mis padres están allá en San Diego, mi hermana está en Valledupar, yo en cualquier fin de semana o cualquier... Arranco, voy, busco tiquete y arranco. Y llego de sorpresa porque como me pongo a avisar que voy, anda, hijo, es que no hay chivo. El marranito que estamos criando todavía está pequeño. Le sacan a uno como... Se quieren preparar todo el tiempo para atender al visitante. Y somos muy buenos anfitriones, por eso vale la pena que... Eso es muy de la costa, ¿no? Los buenos anfitriones. Sí. Yo creo que son los mejores anfitriones que hay. Sí, aquí en Colombia tenemos fama de buenos anfitriones. Tenemos fama de buenos anfitriones. Muy bueno. Para mí mi figura materna es muy importante porque mi mamá me crió a mí. Mi mamá y mi papá son primos y yo tengo buena relación con mi papá y todo, pero quien me sacó adelante y respondió por mí económica y socialmente siempre fue mi mamá. Sí. Te he escuchado mucho hablar de tu mamá y te quisiera preguntar por eso, ¿qué significa tu mamá en tu vida? Bueno,
mi mamá, en términos, en términos como musicales, en términos sociales, ha sido como la manager de todos. Ha sido la manager de todos. Además, una mujer muy trabajadora, muy constante, muy dedicada a su familia, a su hogar, pero también muy amiga de sus amigos, muy querendona. Es esa persona que como que tú quieres que llegue, Claro. porque llega y siempre te trae una historia, te trae un dicho, te trae algo. Entonces, eso es mi madre para mí, es una persona como un ejemplo, tiene un carisma arrollador, además es muy elegante, súper bien presentada, ella fue reina y toda esa vaina. ¿Así? Entonces, así como te hablaba que es para la comida, lo mismo dice, no. ¿Qué se va a poner, mamá? No, cualquier cosa. Por ahí hay un vestido ahí que antes me quedaba, pero me adelgacé y ya me quedé. Y cuando ves tú que viene tremenda mujer, Qué espectáculo. súper arreglada y toda esa vaina. O sea, pero como te digo, es su naturaleza, su personalidad y su chispa. De cualquier cosa te saca un chiste también. Entonces, mi mamá para mí es eso. Ejemplo, relaciones, amor. Chévere. Yo para esta entrevista tuve una informante y me dijo, no deje que se acabe la entrevista sin que le eche cuentos de la mamá. ¿Te gustaría echarme un cuento de tu mamá? Sí, 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 sí. Mi mamá saca cuentos de cualquier cosa. Hay uno que a mí me gustan los cuentos de mi mamá, pero cuando me los cuenta otra persona también, porque Claro. a veces podemos pensar que como es la mamá, entonces Ujú. nosotros como que la maximizamos, como Ujú. que... Había un cuento así. Cualquier día ella llegó a la oficina del Festival de la Leyenda Vallenata y ella normalmente está con mi papá, pero llegó sin mi papá. Ujú. Llegó sin mi papá. Y entonces le preguntan allá el presidente del festival, Rodolfo Molina, bueno, Palminita, ¿y dónde dejaste a Luciano? Mi papá también se llama Luciano. Ahí está Luciano, pero es que yo creo que él está enamorado. Y ahora, imagínate, Rodi, que está sordo. Pero yo creo que no está sordo porque yo lo insulté y enseguida volteó. Entonces son situaciones así que tú te ríes cuando la ves como dice. Y fácilmente puede sacarte a ti. Mamá, mira, yo te presento a Juan Rafa, porque lo hace con todos los amigos. Cuando llega un amigo mío o de mis hermanos a la casa, para ella eso es como si llegara casi uno. Entonces, te presento a Juan Rafa, él fue el que me entrevistó, él fue que, ay, Juan Rafa, yo sí te quería conocer. Ojalá que Patillal fuera mío para dártelo, pero sin gente, porque la gente come mucho. Esos son, sí, los piropos de ella. Ella agrada a las personas. Pero que bellísimo. un personaje de esos que dice García Márquez que existen en todos esos pueblos de realismo Claro, mágico. claro. Bueno, ahora hablemos de tu papá. Bueno, mi papá es una persona muy, muy, muy seria. Él es bastante perfeccionista, una persona recta, pero con un gusto musical y con un amor por la lectura. Es una persona, yo creo que a la persona que más le ha aprendido ortografía, por ejemplo, es a mi papá. ¿Así? Mi papá es psicorrígido con el lenguaje. Él escucha a una persona hablar o lee lo que escribe y él enseguida tiene su juicio, ¿no? Claro. Mira, aquí se debe escribir así, después de esta palabra, esto se está utilizando mal. Oye, este señor, ¿por qué dice eso si esa palabra está mal utilizada? O sea, y es una persona muy... que tú lo ves
Y tú dices, no, el señor Luciano está bravo, que tiene un gesto así como fuerte, pero tú llegas a hablarle y tomas algo de confianza con él y ya descubres ese personaje que hay dentro, que es una persona dulce, es una persona amable, es una persona a la que todo el mundo le cree. Si el señor Luciano Dangond dijo tal cosa, póngale la firma porque tiene palabra. Es un tipo de palabra, un tipo trabajador, un tipo que toda la vida fue independiente. De negocios. Sí, él todo el tiempo se dedicó a temas de agricultura, de ganadería y siempre vivió en eso. Nunca le gustó ser empleado. Y yo no sé por qué le gusta que yo sea empleado. Que cuando yo le digo que estoy independiente, que estoy en mis negocios, hombre, hijo, a ti sí te gusta esa inestabilidad. Y yo como que le hago caso porque es mi papá y después me acuerdo que toda la vida él fue independiente y además inestable porque la persona que siembra, como él que sembraba, tiene que estar como mirando para el cielo y diciendo, uy, llueve en 2-3 días y yo lo escuchaba. Uy, Dios mío, voy a comprar la semilla del algodón porque si no la compro ya y si no siembro ya, se me van a pasar las lluvias. Claro. Entonces, ¿quién podía vivir más colgado de la brocha? ¿Qué más inestable que el clima? Exacto, y eso que en aquellos años era un poco más estable que ahora ya. Claro. El que quiera vivir del clima en estos momentos con esta locura, claro, es más difícil. Entonces, ese es mi papá. Y cuéntame una cosa, o sea, si siempre se dedicó a los negocios, ¿de dónde nace como esa pasión por las letras y por el buen escribir y por todo eso? Siempre estaba leyendo la prensa, siempre estaba... no era una persona de literatura, ¿sí? Era más de noticias, de noticias. Entonces, él siempre tenía algo para leer, una revista, siempre estaba como pendiente de ese tipo de escrituras cortas, como de crónicas y eso. Pero yo creo que eso va como de la mano de la educación de antes. Y mira que de las cosas que me dolió hace, yo creo que la última vez que estuvimos allá, si mal no recuerdo, que nos demoramos bastante, creo que fue en octubre, en la semana de receso, y él por temas de salud, a él le gustaba mucho escribir, hacer sus cuentas, sus listas, y tú ves eso y tú lo entiendes perfecto. Sí. Pero él perdió movilidad por temas de salud y ya ni siquiera puede firmar y eso me dolió tanto porque de las cosas más bonitas y que yo le admiraba a mi papá era eso, su letra, cómo escribía. O sea, a mí me encantaba, por ejemplo, que me marcaran los cuadernos. Eso a mí me encantaba. Me encantaba, por ejemplo, que verle sus cuentas de la finca, por ejemplo, tantos kilos de cemento, tantas camionadas de abono, se vendieron 4 vacas, o sea, se la pasaba escribiendo era esas cosas. O sea, no era una escritura de que mi papá era un escritor, no, pero tenía una coherencia y un orden que yo pienso aquí, ya después de viejo, de que si él se hubiera dedicado a escribir, se hubiera dedicado a cantar, aunque dicen los amigos de él que él y que era compositor, ¿no? ¿Ah, sí? Sino que como es un tipo tan penoso y tan serio, no mostraba las canciones. Entonces, cuando los amigos se las montan, dicen, que tú tenías una canción cuando estabas en Bogotá que se llamaba Guayabo Costeño. Ya vienen ustedes con sus pendejadas. Eso es mentira de ellos, hijo. Entonces, ¿por qué? Por su seriedad, por su... O sea, como por su condición de persona recta. Claro. ¿Tienes así una anécdota de tu papá que nos quieras compartir? ¿De él, personal o mía con él? Lo que tú quieras. Hay una anécdota muy bonita, precisamente de la época del algodón. El algodón se recolecta, sobre todo es por las tardes, más porque
en el resto del día el sol está muy caliente y las personas que van a sacar como las cuentas de cuánto algodón recolectaron y eso se hace prácticamente en la noche. Okay. Entonces, yo me iba con él para la finca siendo un niño a hacer las cuentas del algodón, pero yo como no sabía esa dinámica ni entendía, pues yo llegué un día y estaban todos los recolectores de algodón y la gente ahí como que en sus hamacas, ahí todos descansando y no sé qué, esperándolo a él para hacer la labor de sacar sus cuentas y que les pagara y todo eso. Y entonces yo llegué con mi papá y él, pues tan serio como siempre ha sido, yo era un niño así de 8 años, 9 años quizás. Y yo vi el poco de gente así, en sus hamacas, algunos en esteras o en colchonetas y eso así. Porque, o sea, eran como cuadrillas de personas que iban de cosecha en cosecha recolectando. O sea, salían del Tolima y se iban para Valledupar, para el Cesar, o que venían de recolectar café, en fin. Entonces eran personas que eran como ambulantes. Como nómadas. Sí, exacto. Que estaban donde estaba la cosecha, ellos ahí acostados y tal. Y yo llegué y quedé viendo a la gente así, yo lo veía acostado y todo, y yo con mi papá, y yo mirando, yo siempre fui como muy observador. Y he dicho yo así, bueno, levántense, flojazos, dije yo. Y mi papá se puso de todos los colores. Oiga, hijo, respete. Y esta gente ha trabajado todo el día. Ojalá tú trabajaras lo que trabajaba. Claro. Esta gente se ha levantado desde temprano y está ahí como los astros, está de flow. Y yo, esa vergüenza de mi claro. Pero empatronado así desde chiquito. Claro, no, y tú vieras cómo se reían esos tipos de ver al niñito ahí diciendo eso y de ver al papá apenado. Se reían. Qué espectáculo. Qué espectáculo. ¿Crees que lo que tú eres hoy, a quién se lo debes más, a tu mamá o a tu papá? Yo pienso que es una mezcla. Es una mezcla porque el tema del amor hacia la música es por ambos. Es por ambos. El tema de relacionarse, de ser una persona como más abierta, por supuesto, es de mi mamá. Okay. Es de mi mamá. Pero el tema del orden, de la verticalidad, de la seriedad, es de mi papá. Okay. Yo le debo a los dos. Hablemos de eso, de lo que tú eres hoy en día. Creo que eres una mezcla bien interesante y con la que yo me siento como identificado en parte porque tienes la ciencia de una profesión súper reglada por matemáticas, por la exactitud, por diferentes ciencias y por el otro lado tienes la sensibilidad propia de un juglar. Entonces, ¿cómo es esa comunión de ambos mundos? Bueno, en mi época yo todavía estaba como cerca en la línea del tiempo de los juglares, ¿sí? De los grandes creadores de esta música. Y las personas allá, o sea, socialmente, ya la música era aceptada, por supuesto, porque antes era como un tema más del pueblo, pero socialmente ya era más aceptada, pero tenían un modo de vida a veces como en la miseria, como precario. Y mis padres siempre trataron como de inculcarme que estudiara algo, que estudiara una carrera, porque para ellos la profesión de la música era algo como que iba a estar todo el tiempo ahí como en la miseria, porque precisamente ellos que parrandeaban, que tenían amigos músicos, vivían de cerca y muchas veces tenían que apoyar a sus amigos y pues no eran todos, había muchos que sí, por supuesto, tenían una buena remuneración por el tema musical, pero yo creo que ese tema a hoy todavía se presenta porque no todos los artistas... Muy pocos triunfan. Muy pocos. O sea, muy pocos pueden decir, vivo de mi arte. Claro. Vivo de mi música. Esa frase está peligrosa. Vivo de mi arte está como... Sí, sí.
Del arte mío. Vivo del arte mío. Perdón, yo soy comediante, es imposible no hacer el chiste. ¿No? Yo también empecé siendo comediante. Es difícil, entonces claro, ahí fue donde siempre vino el consejo, la recomendación y prácticamente la obligación. Claro. Tienes que estudiar algo. Entonces yo me fui a estudiar a Bucaramanga, a la UIS, a la Universidad Industrial de Santander, De las mejores universidades en ingeniería. que además es mi casa, la UIS y Santander es mi casa, mi tierra. Yo me siento allá también como si hubiera nacido allá. Además ellos dicen, el que pise tierra santandereana es santandereano. Sí. Entonces yo llego a la UIS a estudiar ingeniería civil. ¿Por qué? Mi tío Octavio, además que ser el ejemplo, es que tu tío Octavio, mira, canciones hermosas, le grabó El Binomio, le grabó Diomedes, le grabó Los Zuleta, le grabó Ñate, pero ingeniero civil. Ojo, él fue secretario de obras, él fue contratista, hacía sus obras y todo el cuento, sus obras de ingeniería, porque sus obras musicales, Claro. por supuesto. Entonces ese fue como el ejemplo. Mi hermano mayor, ingeniero civil, ¿sí? Él estaba estudiando cuando iba a mitad de carrera más o menos, y entonces yo llegué a estudiar ingeniería civil. Y yo cabezón. No porque no me gustaba. Pero yo me sentía en la capacidad de hacer cualquier cosa. Y ahí como que fui, hasta que yo dije, no. Empecé a ver la música, porque llegué a Bucaramanga y claro, una persona que llegara de la costa tocando acordeón muy bien, allá era oro puro. Claro. Entonces todo el mundo me buscaba, Y además de eso, que cantara, porque en esa época que yo llegué, estaba de moda la música del Binomio de Oro, de Giancarlo, de Jorgito Celedón y eso, y enseguida entró la nueva ola de Peter, de Silvestre, de Calé. Entonces, los músicos que estaban allá en Bucaramanga, como que chocaban con la nueva ola porque era muy nueva. En cambio, yo como la traía y la venía escuchando, yo me sabía todas esas canciones, entonces me llamaban para que tocara el acordeón y cuando pedían algo de la nueva ola, yo lo cantaba. Qué espectáculo. Entonces, ahí fue donde mi papá se timbró y dijo, no, hijo. O sea, yo le dije, no, yo no estudio más. Me voy a cambiar de carrera y me quiero ir de esta ciudad, me voy para Barranquilla. Me dijo, no. Estás en la UIS, estás en una buena universidad. Mira otra carrera, me dijo él. Cálmate. Tómate tu tiempo, mira otra carrera. Muy sabio. Sí. No le cojas cariño a la plata, hijo, porque tú sabes, eso de pronto ahorita tú te sientes bien y sí, te ganas tus pesos y todo el cuento, pero no pienses que eso es para toda la vida. Quédate con eso de base. Total fue que yo le tomé consejo y me puse como a mirar, me quedé trabajando en la universidad. Un profesor, gran amigo, a quien le debo mucho, que es Libardo Morán, compositor también, me dijo, Jaime, él era decano de la Facultad de Ciencias, y me dijo, yo te voy a dar un trabajo acá para que seas auxiliar de mi secretaria acá y trabajas acá y todo este tiempo, ponte a estudiar inglés y vamos mirando a ver qué te gusta. Entonces en ese momento fue que yo me decidí por ser ingeniero industrial o ingeniero químico. Yo dije, bueno, yo voy a tirar la moneda, ingeniero industrial o ingeniero químico. Entonces llegué y pasé mi solicitud y resulta que fui admitido, fue como ingeniero químico, más no como ingeniero industrial. Claro. Y dije, bueno, listo, ingeniero químico. Pues en ingeniería química me fue muy bien. Pero yo en ingeniería química era el maestro. Porque cuando todo el mundo se dio cuenta, pues ya sabían varios. Ah, sí, ese era el que estudiaba civil. Sí, ese es el que toca acordeón, ese es el que canta por allá. Ah, claro, el maestro. Y todo el mundo empezó a decirme el maestro. Entonces, claro, ¿cómo me libraba yo de la música si la música ya era parte de tu identidad? Ya era, exacto, eso era lo que yo estaba, o sea, por lo que me conocían. Entonces, todo el mundo quería como que estar conmigo por la música. Claro. ¿Sí? Y como todo el mundo quería estar conmigo por la música, entonces yo no era pendejo. Yo decía, bueno, yo me hago con los mejores y les aprendo a ellos. Claro. Y me ayudan y yo, menos parrandeo. Pero era una sociedad bonita porque muy sana. Yo los instruía a ellos en el tema de la música, ¿sí? Y ellos se sentían orgullosos porque decían, no, estamos con un amigo, que este es nuestro amigo. Y ahí entraron compañeros, profesores, de tal forma que cuando llegaban profesores de los convenios internacionales,
Llegaban profesores de la India, llegaban profesores ingleses, franceses. Decían, no, nosotros tenemos acá una muestra cultural. Epa. Porque aquí en nuestra escuela de ingeniería química tenemos la muestra musical. Y ahí es donde yo aparecí. Y claro, tú sabes que las personas somos como muy, muy sensibles con los temas culturales. Entonces, claro, venir tú a otro país y que llegue alguien y te cuente una historia y te cante. Fue ahí donde yo aprendí a coexistir con mis dos mundos. Y claro, yo me gradué de la universidad con honores porque al final yo veía como que, claro, con esa pérdida de tiempo, ya como que los más muchachos me estaban alcanzando y yo dije, no, yo me voy y me entró el afán y claro, cuando vine a ver y cuando vinieron a ver los profesores y veían las notas mías y no se lo creían porque decían, oiga, pero si usted por ahí medio cualquier cosa hacía por hacer y bien, nunca le iba mal y ahora resulta que es un gran estudiante que estuvo casi que con tesis laureada, tenían años de no poner un 5 en la vida y me lo pusieron a mí. Qué increíble. Y entonces, ¿qué pasó, Jaime? Y yo decía, no, pues que ustedes tampoco dejaban estudiar. Entonces, todo el tiempo me decían, vamos a parrandear. Entonces, ellos como que quedaron ahí también con el sentimiento de culpa. No dejamos florecer este genio. Pero sí porque supieron mantenerme en ese equilibrio de la integralidad. Claro. Hoy en día, ¿qué tienes en tu día a día de ese ingeniero químico? Bueno, en mi día de ingeniero químico, en realidad, yo voy más por el tema ambiental. Okay. ¿Sí? Más adelante hice una maestría en ingeniería ambiental y te digo, yo aplico la ingeniería química prácticamente en todas las partes de mi vida. Sí, o sea, todo lo que aprendí en la universidad, porque yo todo el tiempo estoy haciendo cálculos, estoy haciendo estadística, yo siempre estoy haciendo balances entre este ingrediente o me dicen ingrediente y dicen, ese estudio fue para ser chef. Pero puede ser parecido, claro. ¿No? Reactivo por acá, catalizador y mi producto es este. Claro. Yo se lo aplico en todo. Voy a hacer una canción, voy a hacer un arreglo, quiero como mezclar este tipo de sensaciones y obtener este producto. O sea, la ingeniería química es una carrera muy bonita, pero a nivel técnico, a nivel académico, voy más por ingeniería ambiental. Cuéntame eso, 2 maestrías en Europa. Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Llegué por la música porque, claro, me gradué y yo dije, no estudio más todo el tiempo que estuve yo ahí en la UIS, echando cálculos. Entonces, pero llegó un momento en que como que vi que era necesario y empecé a llamar a todos esos contactos, profesores o compañeros que ya habían adelantado en esa carrera. No, puedes estudiar aquí en Europa, te puedes venir para Francia, te puedes venir para España, pero tienes que estudiar algo relacionado con la ingeniería química porque yo quería un MBA. ¿Sí? Te apoyamos, o sea, la universidad y la escuela de ingeniería química te apoya, pero algo relacionado con la ingeniería química. Entonces, siempre me gustó lo ambiental. Terminé allá por la música y entonces prácticamente estudiaba con puros extranjeros porque allá eran catalanes, allá eran algunos de por allá de asiáticos, pero más de Medio Oriente, gente de Irán, de la India, algunos brasileños. Y entonces, claro, no había como mucho latino. O sea, sí conexión. O sea, no había como mucha conexión como para yo conectar la música. Entonces me tocó ponerme juicioso en tema musical, pero si había uno que otro por fuera, amigos colombianos que decían, pues, echemos vallenato y por supuesto yo llevaba 2 acordeones, o sea, yo no llevé ropa, yo llevé 2 acordeones en mi maleta y compré ropa allá. Entonces, como debe ser. Claro, entonces cuando se empezó a regar el cuento de que no, hay un man que toca acordeón. Entonces me salió por allá un chileno que tocaba guitarra, por allá me salió un costarricense que tocaba guitarra.
Y nos fuimos conectando, fue como por el rockcito en español, porque ellos sí conocían a Carlos Vives. Claro. Entonces, claro, ahí por la raíz nos fuimos conectando. Hicimos hasta conciertos ya en Tarragona, España. Eso, el bar se llamaba El Chalo, llenamos, eso era. Y nos volvimos los Beatles de esa época. No, tampoco. Pero sí nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Y claro, eso me ayudó mucho porque logré allá tan lejos seguir conectado con esos dos mundos. Pero cuando me fui a Francia, nada. No había mucho que hacer. No había mucho por hacer. Pero había francesas. Sí. Entonces me dice mi profe de allá, mi tutor, el doctor Lionel Chopin, francés, me dijo, maestro, le voy a poner a un tutor que es colega suyo. Y yo le dije, ¿colega mío cómo? Él es saxofonista. Y el profesor Christophe, quien dirigió mi tesis de maestría, era saxofonista y él lo único que sabía decir en español era vamos a la playa. Pero siempre me decía musique, le musique. Jaime, le musique. Fisarmónica, acordeón. Y ya, y me mandaba los correos y yo, haga tareas. Pero, o sea, si no hubiera sido por eso, claro, mi estadía ya hubiera sido un poco... terrible, sufriría mucho. Sí, y también me salvaba, por supuesto, habían colombianos también, pero ellos estaban en su cuento y yo en el mío. Cuando nos reuníamos también salía el acordeón. Entonces, siempre me ha acompañado la música vallenata, siempre. Háblanos un poco de tu experiencia en el Festival Vallenato. Bueno, el Festival Vallenato, para todos los que hacemos parte de la música vallenata, es como ese sueño, es como esa vitrina, como esa gran carpa. Y por supuesto, los que tenemos la dicha de tocar el acordeón, en algún momento de la vida se nos pasa por la cabeza que queremos ser reyes vallenatos. ¿Sí? Ser reyes vallenatos. Yo tuve 2 experiencias en el Festival de la Leyenda Vallenata siendo niño. En la categoría infantil me presenté 2 veces, pero por aquello que te contaba al principio, ya yo era un niño grande, ¿sí? Que empezaba apenas. Y había unos peladitos ahí menores que yo, pero que me daban 3 vueltas porque mientras yo llevaba un añito tocando, ellos llevaban 4 o 5 años tocando porque aprendían súper pequeñitos. Entonces, entró a la universidad y eso quedó ahí en stand-by. Y me dediqué más a preparar a mi hermano menor en su tema del festival. O sea, no me desconecté del todo. Dejé de presentarme, pero con él yo vivía el festival. Claro. A través de él yo lo vivía. Y cuando ya yo complací a mi papá, que le dije, bueno papá, aquí está tu hijo ingeniero químico. Ya soy profesional y vuelvo al Festival de la Leyenda Vallenata. Yo me gradué en el 2007 y en el 2008 empecé a presentarme en el Festival de la Leyenda Vallenata en la categoría profesional. Porque yo dije, ya yo, amateur, que es el aficionado de allá, ya no, si yo soy profesional en ingeniería, también soy profesional en la música. Claro. Y así arranqué. Ese fue mi primer paso. ¿En qué año? 2008. Y llegué allá prácticamente siendo un desconocido. Sí, mucha gente me conocía, pero desconocido en la categoría donde había una cantidad de acordeoneros profesionales históricos. O sea, gente que llevaba años de años participando y que yo tenía como, o sea, que yo en mi niñez y en mi juventud los veía como claro, por allá arriba y llegar yo de cierta forma como a igualarme. A competirle igual. Sí, de tú a tú. Y eso fue una vaina que, o sea, para mí fue... Y en ese festival llegué a ser semifinalista, pero para mí era como si hubiera ganado porque se inscribieron, ponle tú como casi 100, 98, 95. Y desde que participé, en las 8 veces que participé eran así 95. Claro. Y decía, uy, son 15 y yo llegué hasta los 15. O sea, ¿cuántos eliminé? Uy, estoy por encima de 80. Sí, total. Entonces, ese era como el orgullo. Pero llegó un momento en que dije, bueno, pero ya llevaba, no sé, 4, 5 festivales y yo, hasta que se aburran de mí, igual no tengo fan. Y seguía. Y tenía una particularidad en el festival y era que
Yo no sé si tú has visto en los festivales, siempre sale el típico con su acordeón y su sombrero volteado, otro típico sombrero. Entonces yo decía, la gente me regalaba sombreros y me decía, ponte este sombrero. Y yo decía, no, porque es que si yo bajo la cabeza, tapa la cara y entonces ahí es cualquiera. Claro. En cambio, si yo no tengo sombrero, todo el mundo va a saber, ah, sí, ese es el gordito, Claro. ese es el gordito. Además, es el único que canta, porque los acordeoneros de esta época muy poco cantan. Claro. Eso eran los de antes, los juglares, Alfredo, Calixto, Luis Enrique Martínez, Alfredo, Alejo Durán. Pero los de ahora no cantan. Entonces yo decía, yo tengo 2 marcas para que me vean y nunca se olviden de mí. Jaime Dangond, ah, sí, el gordito aquel que no usa sombrero y que canta. Claro. Entonces, ese fue el camino. Tu marca personal. Y así nos fuimos. Por supuesto, hice el receso cuando me fui a Europa, pero volví en el año 2014. Y ahí como que retomé y llegó el 2015 y por fin pude lograr llegar a la final después de 7 años compitiendo a los 5. Y yo decía, esto es una vaina. O sea, y estuve cerca de ganarlo porque imagínate, donde hay casi 100 acordeoneros llegar hasta los 5. Claro. Y ahí aparece Lucas, mi hermano, que ya era acordeonero de Silvestre Dangond. Y ya él había tenido 2 experiencias previas en el festival. Él había llegado a ser segundo en el festival y me dijo, Jaime, yo me voy a presentar el otro año. Digo, bueno, Lucas, preséntate. Porque si tú te presentas, yo no me presento. En el 2012 nos presentamos juntos y era pesado porque el uno primero, el otro después. Entonces no acaban de aplaudir a uno cuando ya se subía el otro. No podían felicitar al uno cuando ya tenían que ir a aplaudirle. Claro. Ahí entonces, vamos a concentrarnos y te presentas tú. Ah, bueno, listo. Entonces, la preparación para el Festival Vallenato es una cosa ardua. Sí. Supremamente. O sea, tú en diciembre, en noviembre del año anterior ya tienes definido quién es tu cajero, quién es tu bacharaquero y puedes empezar a ensayar. Y el festival es a finales de abril, o sea, 5 meses prácticamente. Pasó el tiempo, yo me puse a hacer otra maestría, porque yo en mis tiempos libres estudio. Cuando febrero, o sea, febrero ya es tarde para el Festival Vallenato, en febrero ya están las inscripciones ya están abiertas, más bien ya están para cerrarse. Y me dice Lucas, Jaime, me toca echarme para atrás. ¿Por qué? Porque tenía compromisos con Silvestre y no había logrado ensayar. Y yo, la platica que tenía me la había gastado en una maestría. Entonces, varios amigos hicieron como ese... me rodearon y me dijeron, bueno, pero si tú te has presentado tantas veces, tú eres una persona que está todo el tiempo en el camino de la música tradicional, folclórica, preséntate. Entonces empecé yo como a echar cabeza de quién me acompañaba, porque ya en esa época, como te digo, todo el mundo está ocupado. Ya todo está marcado. Me acordé de un cajero que es top, había ganado con Omar Geles, imagínate. Había ganado con Julián Rojas. O sea, y con otros también. Y el guacharaquero era el que iba a acompañar a Lucas, que estaba desocupado. Y dije, bueno, yo voy con estos. Listo, me inscribí, así como con toda la calma y desprevención, hermano. Y empecé así ronda por ronda, y pues todo el tiempo favorito. Y cuando llega la final. Llega la final y empezó una modalidad nueva que yo fui el que la estrené. ¿Te acuerdas del amigo secreto? Bueno, en el amigo secreto, en la mochilita echaban los nombres de las canciones, ¿no? Entonces, bueno, Jaime, ven y meta la mano aquí. En la semifinal saqué una canción, me fue muy bien porque era de mis favoritas. Y en la final, oh sorpresa, que metí la mano también. Como dicen en el fútbol, la suerte del campeón. La suerte del campeón. Y semifinal, tranquilo, toqué de primero, fui el primero que toqué, salí de eso rápido. Y entonces llegó un momento en que yo como que veía a todo mundo tenso y le dije a mi mamá, yo estaba solo con mi mamá y me acompañó Lucas también, que iba a tocar el concierto con Silvestre. Y cuando de repente Lucas se fue para su tarima y yo le dije, mamá, vámonos, que yo estoy nervioso, yo estoy aburrido aquí, vámonos. No, pero ¿y qué te vas ahí? ¿Qué tal que gane? Y yo, bueno, vamos, siquiera ahí, nos quedamos allá afuera cuando me dan la noticia, ¿no?
un periodista muy cercano, Jaime, ganaste, por teléfono. Qué espectáculo. Y entonces yo, primo, pero no le vayas a decir a nadie, pero ganaste. Después me llamó una amiga que estaba por allá. Uy, Jaime, ganaste. ¿Cómo así? Pero todo así como tras bambalinas, ¿no? Ajá, tras bambalinas. O sea, eran personas que estaban ahí Filtrado. cerca de donde, del camerino, donde calificaban y eso. Cuando ya me llamó la tercera persona, hey, ganaste. Yo hasta que no escuche un anuncio oficial de que gané, no festejo. Entonces, claro. ¿Y cómo es el anuncio oficial? ¿En tarima? En tarima. Usted sale, creo que fue Jaime Pérez Parodi, y lo dijo. Bueno, tenemos ya el veredicto, está Rey Vallenato 2016, Jaime Dangond. Y yo allá, con mi mamá, entro el carro en el parqueadero, ¿no? Y ahí de una vez le dije, y Neri está embarazada. ¿Cómo así que Neri está embarazada? Y ustedes no se habían dejado. Tuvimos una separación, pero nos habíamos reconciliado y ahí está Luciano, el niño. Entonces, mi mamá, esa es otra anécdota de mi mamá. Mi mamá, desde joven, ella sufre de las rodillas y camina así como con cuidadito y tal. Entonces, cuando nos regresamos para la tarima a recibir premios y todo eso, mi mamá corría más rápido que yo. Claro. Y entonces, como ella la conoce todo el mundo, los chicos de la logística del festival le dijeron, señora Palminita, y usted no está sufriendo la rótula. Venga, que ganó Jaime, yo que tengo que ver con rodillas. Y sentí como si me hubiera quitado un piano de encima. Claro. Yo creo, de las sensaciones de descanso más grandes que yo he tenido en mi vida, esa cuando quedé Rey Vallenato. Claro. Y ya pasaron 10 años y todavía estamos hablando de eso. Claro, y todavía lo disfrutamos. Qué espectáculo. Para cerrar ahorita que tocas el tema de Luciano, ¿qué tal es eso de ser papá? Bueno, yo aprendí a ser papá porque Neri me vino con Samuel y Samuel estaba pequeño. Entonces ahí empecé a practicar con ella y con él porque me tocó ser papá de ella y papá de Samuel. No. Digamos que ese fue un primer acercamiento. Pero cuando llega Luciano, mi mente se desbloqueó porque ahí yo tuve la oportunidad de sentir y de entender muchas cosas que yo vivía con mi papá y con mi mamá y que yo no me daba cuenta. Porque es muy difícil que a ti te cuenten lo que es ser papá. Cuando ya tú tienes tu hijo, ya tú empiezas como a tenerle miedo a las cosas, respeto, no quieres que se le acerquen al niño, que le va a dar algo, que la gripa, que el mal de ojo. No, mentira, no creemos en eso. No creemos en eso. Una sensación, porque prácticamente ahí es donde pienso yo que el ser humano, que el hombre, que la mujer, es cuando revive esos años en los que no tiene conciencia. Yo no sé cuál es la edad en la que las personas empezamos a tener conciencia, pero cuando eres padre, ahí como que desbloqueas muchos recuerdos y muchas cosas que viviste cuando eras niño. Y esa es para mí la experiencia. Y yo veo a Luciano muchas veces dar, así como está en esa edad de los 9 años, dar respuestas o decir cosas que yo dije cuando estaba como él o en el mismo, o sea, no esa actitud, pero sí como las mismas reacciones, las mismas cosas. Y por supuesto también le veo muchas cosas de su mamá, de su hermano, porque Samuel, o sea,
él y Samuel son, prácticamente son uno. O sea, Luciano llegó para unirnos a todos. Él es el vínculo de todos. Y ellos se conectan mucho porque, digamos que él le ayuda con las tareas, las cosas. Tocan piano los dos. Sí, el uno toca piano y el otro canta. Después cambian. Ahorita Samuel está tocando acordeón y ya Luciano dice que también quiere ser rey vallenato. ¡Qué espectáculo! Y la mamá tiene que aprender a tocar cajo guacharaca porque... Cierto, claro. Aunque ella es la manager, ¿no? Ah, o sea, claro. ella es la que cobra. Claro. Jaime, me encantó la entrevista y eres una persona muy inmensa. De llegar a abarcar este 1% que tocamos en la entrevista, para mí fue un honor y un espectáculo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por abrir tu mundo y tu vida en este espacio. Bueno, gracias Juan Rafa. De verdad que me sentí muy bien porque tocamos muchos temas que normalmente de los que yo no hablo. Me pareció bonito, además que este lugar es mágico. Ahorita voy a terminar mi comida y mi bebida también porque la experiencia tiene que ser completa. De verdad me da muchísima alegría porque tú estás en un mundo muy parecido al mío. Tú eres humorista. Tú sabes la lucha que nos toca a nosotros los artistas diariamente, mirar qué nos inventamos, mirar cómo entramos, cómo salimos, y a veces tú tienes una expectativa y sales con tu show, sales con tu cuestión y de pronto ves a la gente por allá y dices, ¿qué hice mal? ¿Será que miré mal? ¿Será que...? Entonces es una lucha y un reto constante porque yo creo que el peor jurado que tú puedes tener eres tú mismo. Así es. ¿Sí? Entonces, compartir contigo esa sensibilidad, ese trabajo que tenemos, yo creo que abrió más mi corazón. Porque yo sé que lo entiendes. Muchas gracias. Y de verdad me pusiste a hablar. He hablado mucho, ¿no? Pero me ha encantado. Me da tristeza no tener más tiempo porque pues YouTube los formatos tan largos no los apoya, pero me encantaría profundizar en cada punto, en cada historia. Tienes unas historias increíbles. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias a Visaje Hamburguesería por la invitación. Muchas gracias.